Hola, hace unos días hice una encuesta sobre qué otro video de Luma AI les gustaría que haga, y la gran mayoría respondió utilizar Nerf para integrarlo con Spark AR o Lens Studio. Así que en este video te explicaré un flujo de trabajo para incorporar los resultados de Luma dentro de estas plataformas de creación de realidad aumentada. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, tengo que preguntarte si ya has visto mi primer video de Luma AI. Esta es una plataforma que permite crear Nerf desde el celular, permitiendo obtener resultados muy interesantes. Los resultados pueden beneficiar a la creación de efectos especiales y por supuesto para la creación de experiencias AR y VR. Te dejo arriba el primer video que hicimos para que entiendas todos los beneficios de esta plataforma. También tengo que aclararte que si bien es cierto que Luma AI puede generar una representación 3D a partir de un video, los objetos virtuales siguen estando en evolución. Y otro detalle que debes saber es que para trabajar con Spark AR o Metaspark necesitamos archivos ligeros, pues nuestro filtro en total debe pesar 4 megas como máximo. Teniendo en cuenta este contexto, ahora sí vamos hacia Luma AI. En Luma podemos generar un escenario 3D desde un video importado. Es decir, puedes subir tus videos que hayas tomado, obviamente cumpliendo los requisitos mínimos. Y también puedes crear el escenario 3D desde el mismo smartphone. Vamos a trabajar con los dos modos. Primero usaremos un video libre. Usaré Pexel, que es una página que te brinda videos gratuitos. Buscaremos videos de drones. Hay varios buenos. Pero esta está genial, pues hace un recorrido alrededor de la estatua y eso es lo que necesitamos. Lo ideal es tener el video en alta calidad para capturar todos los detalles posibles. Uso este video solo para el ejemplo, te recomiendo que tú mismo crees tus propios videos, pues así controlarás todo. Descargamos el video. Vamos a nuestra cuenta de Luma AI. En esta página, aparte de ver nuestros trabajos, podemos subir nuestros archivos. Hacemos clic a Create New. Vemos que hay dos tipos de importación, el de subir el video, que es la primera opción que nos dieron, y ahora han habilitado la opción de subir fotos. Te recomiendo que veas todos los consejos que te indican. La lógica es capturar una escena o un objeto dando vueltas en bucle. Le ponemos un buen nombre. Y subimos. Tan solo queda esperar. Acá lo tenemos, ya lo vemos en nuestra galería. Mira el resultado, se ve muy bueno. Ahora, si queremos descargar el resultado 3D, entra la opción Download. Y te aparecerán varias opciones. Esto es ideal para crear experiencias AR y VR. Nosotros vamos a elegir Medium Poly. No queremos tener tan bajos los polígonos. Y este es el resultado 3D. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Ahora vamos a trabajar con Blender. ¿Sabías que existe un add-on de Spark AR para Blender? Sí, hace unos meses hice un video al respecto, y claro, ahora mismo vamos a utilizarlo. Entramos a la página web del add-on y descargamos el toolkit. La forma de instalar es fácil. Entramos a Blender, luego en Preference, y luego en Add-on. Aquí instalaremos el archivo zip que descargamos. Habilitamos. Para visualizar nuestra herramienta, entramos por aquí. Y aparecerán las opciones. Borramos los archivos innecesarios. E importamos nuestro archivo en formato GLB. Acá vemos a nuestro ángel. Aún no vamos a optimizar para Spark AR.
necesitamos ajustar algunas cosas previas. Vamos a Edit Mode. Seleccionamos todo. Elegimos a la opción Mesh. Y luego a Bisect. Seleccionamos el corte por aquí. En esta opción habilitaremos Clear Inner. Se ve bien, pero creo que debo cortar más. Usamos la misma herramienta y cortamos más arriba. Aquí está mejor. Quedan algunos elementos por eliminar, así que lo haremos de manera manual. Seleccionamos un espacio y presionamos la tecla borrar. Sobre todo haremos esto en modo vértices. Listo, así quedaría. Al abrir el archivo te darás cuenta que hay varios meshes independientes. Nosotros vamos a unirlo en uno solo. Seleccionamos todos estos meshes y presionamos Control J. Ya está. Ahora sí, ya podemos optimizar nuestro archivo con la herramienta Toolkit de Sparrier. Reducimos los triángulos. Anda viendo cuál es el porcentaje específico a reducir. Así está mejor. Hemos reducido el 16% de triángulos. En Pivot Point podemos ajustar dónde va a aparecer nuestro ángel 3D. Suelo usar la opción Bottom. Puedes dejarlo como está, aunque existan muchas opciones de personalización. Yo suelo trabajar con Texture Paint para arreglar algunas imperfecciones. La herramienta que uso es clonar. Voy cubriendo algunas partes. No te preocupes que dejaré todo este archivo en mi Patreon. Ya lo tenemos, ¿qué te parece? Vamos hacia Sparrier, o bueno, mejor dicho, MetaSpark. Crearemos con la plantilla llamada Sharing Experience. Añadimos un Plane Tracker. Importamos nuestro ángel 3D optimizado. Lo colocamos dentro del Plane Tracker. Ajustamos su escala. Puedes ver cómo nuestro objeto 3D tiene diferentes materiales. El Texture 0 es el principal, así que le quitaremos la compresión. Ya estamos. Ahora sí, vamos a probarlo. Aquí está nuestro ángel. ¿Te gusta el resultado? Date cuenta que he generado un objeto 3D a partir de un video online. Esto facilita el proceso de trabajo, aunque claro, faltan muchas cosas por mejorar. Ahora iremos a generar NERF desde la app de Luma AI. Elijo este objeto y comenzaremos a escanear a través del modo guiado. Esto permitirá tener un mejor resultado. Cuida bastante la iluminación de la habitación y trata de dar las vueltas con lentitud para obtener mejores resultados. Este es un proceso que puede demorarse unos 3 minutos aproximadamente. Ya lo subimos, ahora toca esperar. Acá tenemos nuestro resultado, nuestro render 3D de la escena. También tendremos nuestro archivo 3D. Salió bien, pero tenemos algunas cosas por mejorar. Vamos hacia Blender. Ya sabes qué vamos a hacer. Ajustaremos el objeto 3D, así como hicimos con el ángel 3D.
Todo esto lo pasaré en cámara rápida. Este es el resultado. Vemos que existe huecos dentro de este objeto. ¿Y qué pasaría si hacemos otra prueba final con un objeto más grande, como una persona, por ejemplo? Este sería el resultado. Compara nuestros tres ejemplos: el ángel generado a través de un video, a nuestro Piccolo generado desde la app de Luma y claro, una grabación que hice para el primer video. Acá está Isabel apuntando al mar. Acá se ve mucho mejor en cuanto a estructura, pero mira el rostro, no salió tan bien. Además, este último objeto hemos tenido que optimizarlo mucho más y limpiar también imperfecciones. Y cuéntame, ¿usarías los resultados de Luma AI para tus proyectos de Spare AR? En un próximo video haré lo mismo pero con Lens Studio. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.